El mercado inmobiliario ha atravesado por distintas situaciones, en particular en este 2020, y terminó ya el tercer trimestre del año, con lo cual queremos evaluar qué es lo que está ocurriendo en términos generales en la industria inmobiliaria, pero particularmente en el sector industrial, que ha sido, para sorpresa de muchos, uno de los más sólidos, uno de los que ha tomado en cierta forma ventaja y se han abierto nuevas oportunidades a partir de todas las consecuencias que ha implicado el COVID-19. Platicamos en esta ocasión con Giovanni D'Agostino de Newmark Knight Frank anteriormente, y bueno, ahora hay algunos cambios, pero en términos generales, Giovanni, ¿qué nos puedes platicar de lo que ha sido este 3Q? Afortunadamente, Industrial puedo decir que es el que le ha dado un verdadero rebote al tema económico en el país, ¿no? Es decir, en términos inmobiliarios, como todos sabemos, el tema de oficinas ha estado muy complicado, no nada más por el hecho de que estamos todavía medio en casa y podemos venir, dependiendo del giro de negocios, en algunos casos por algunas horas y demás a las oficinas. Entonces, esto lo que está haciendo es que se esté dando todo un nuevo sistema de ocupación de oficinas que está poniendo al mercado un poco en jaque, ¿no? Y en el mercado industrial fue todo lo contrario, ¿no? El ya multiconocido tema de la última milla, ¿no? Que ha hecho que no nada más exista una absorción muy importante y una disponibilidad muy apretada en los principales mercados industriales, sino que además ha empezado, es decir, tú ya haces a veces un pedido de alguno de los productos que sea en cualquiera de las plataformas que todos conocemos, y hay veces que lo pides a las 9 de la noche y llega a las 12 del día del siguiente día, ¿no? Eso significa que precisamente ya la cadena, ¿no? Que se está llevando a cabo logística entre estos grandes parques que están empezando a crecer sus absorciones con el tema de tener esta última milla en donde se han venido aprovechando hasta centros comerciales y que se hacen centros de almacenaje, ha vigorizado de manera importante lo industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto lo que te digo es simplemente, no lo podemos generalizar, no son todos los mercados y demás, pero los principales mercados industriales en la ciudad están teniendo, no sé, hablando de la Ciudad de México, ¿no? Que tiene 12 millones de metros cuadrados de inventario, estamos sobre los 3.9% de disponibilidad. Es decir, si, yo sé que no es comparable, porque históricamente nunca se llega a una tan alta como en las oficinas, pero si hoy las oficinas está sobre el 16, 17% en disponibilidad, hablar de menos del 4% en la Ciudad de México, ¿no? Es un indicador claro de que la logística y el tema almacenaje está en un muy buen momento. ¿Cuánto tiempo, esa es la gran pregunta, cuánto tiempo podrá el mercado sostener esta dinámica? Y es un hecho de que no hay regreso, es decir, estamos en la segunda hora del COVID, ¿no? En la segunda ola, pero no hay regreso al avance del e-commerce, o es que es una situación coyuntural y por tanto el mercado tiene cómo responder, tiene músculo. Sin duda, yo creo que llegó para quedarse. En alguna ocasión comentaba, ¿no? Me tocó hacer para la Asociación de Evaluadores una presentación precisamente del e-commerce hace el año pasado apenas, ¿no? En 2019, y yo hablaba de 10 años para empezar a realmente hacer uso de todas las plataformas digitales para compra. Hoy, ¿quién no lo está haciendo hasta para las cosas básicas, para el súper, ¿no? Es decir, antes, aunque ya existía y algunas familias sofisticadas pedían el supermercado, mucho de la experiencia de ir a tocar desde, en el caso de, ¿no? Un súper, la fruta y en el caso de otro tipo de productos, irlo a tocar, probártelo, etcétera, seguía siendo un tema de experiencia, ¿no? Era una experiencia ir a hacerlo, ¿no? Cosa que hoy ya no es necesario o se ha perdido mucho esa necesidad de experimentar las cosas. Creo que sigue habiendo, porque si no los de retail van a pensar que estoy diciendo que el retail murió, y no, no, para nada, porque el retail o los centros comerciales pues finalmente generan una serie de cadenas de
eh, sensaciones, vamos a decir, ¿no? Vas a la tienda nueva, súper padre que se hizo en tal lugar y de ahí pasas a comer a tal otro y después tienes el entretenimiento y ya hay plazas que hasta tienen tipo de ferias arriba, ¿no? Entonces, eso va a seguir existiendo porque es una forma de entretenimiento para la gente, pero el comercio electrónico definitivamente llegó para quedarse, es decir, nos adelantamos, de esos 10 años que yo contemplaba, yo creo que nos adelantamos por lo menos 5 o 6 años. Todavía no estamos a niveles de otros países donde es altísimo el promedio de uso de compra por internet, pero yo sí creo que por un lado se va a mantener, por otro lado los desarrolladores industriales que son altamente institucionales, ¿no? Tienen tierra suficiente, capital suficiente y proyectos suficiente para dar cabida a todo lo que pueda seguirse dando. Entonces yo sí estoy optimista en que es algo para quedarse, que no en junio del próximo año que ya estemos todos vacunados se acabó. Yo creo que vas a mantenerte con eso y sobre todo porque al final pues, todo ha cambiado de alguna manera en ese sentido, ¿no? Entonces yo me mantengo optimista, no estoy seguro si la absorción va a ser exactamente a los mismos niveles, ¿no? Eso sí puede variar un poco, pero finalmente va a seguir muy dinámico el crecimiento en tema industrial inmobiliario. Ahora bien, está otro factor muy importante y es lo que ha planteado también el COVID en términos internacionales en relación con la cadena de suministro y la entrada en vigor del nuevo TEMEC, ¿no? Que de alguna forma viene a complementar, y eso seguramente ustedes lo tienen mejor medido, todo esto que normalmente tiene como dinámica algunos mercados en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué están observando ustedes en ese sentido? Claramente el TIMEC, como todos sabemos, fue algo de lo que puso mucho en jaque la economía en el país el año pasado y demás. Inmediatamente fue como apretar un botón, ¿no? En el momento en que se aprueba y se da por oficial, muchos de esos proyectos que estaban detenidos, esperando a ver qué iba a pasar, se activaron, ¿no? Y como bien comentas, ciudades fronterizas fueron las primeras en recibir ese impacto positivo, pero mucho de ello también está dándose en el Bajío, que durante mucho tiempo fue el líder, ¿no? en ese rubro, ¿no? De captar todas esas empresas, sobre todo pensando en aeronáutica y en automovilística, pero otra vez está llegando muchas de estas firmas internacionales manufactureras a la parte central de la República y por el otro lado toda la parte de electrónicos, ¿no? A la parte fronteriza, ¿no? Entonces yo creo que estos dos fenómenos que se dieron al mismo tiempo, que es el crecimiento del e-commerce y la ratificación del tratado, hizo que, bueno, pues obviamente esto se diera exponencialmente, ¿no? Y además apenas creo que estamos apenas empezando a sentir estos efectos, ¿no? Obviamente conforme el tema COVID empiece a bajar, se van a ir reactivando todavía más de estos temas que ya teníamos en espera, ¿no? Nada más, ¿no? Y obviamente, y lo más relevante, pues es la guerra entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces esa guerra comercial está haciendo que, bueno, pues muchas empresas que están localizadas del otro lado del mundo empiecen a ver este lado como la mejor alternativa por seguridad laboral, por gente especializada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces con eso obviamente, insisto, nosotros particularmente en Newmark tenemos una de consultoría que tiene ahorita, no sé, por lo menos 20 proyectos de empresas transnacionales que están midiendo, no nada más México, también eso es importante, se está tomando en general México y Centroamérica, dependiendo un poco del giro de negocios, pero la idea es repatriar una parte importante, es decir, no va a desaparecer tampoco por más guerra comercial que pudiera haber entre Estados Unidos y China, no va a desaparecer esa parte industrializada que tienen por allá, pero sí la van a empezar a dividir, ¿no?
Y si iban a decir, mañana lo que pueda pasar, tengo al menos una parte aquí operando, trabajando y que me pueda dar soluciones en caso de que hubiera algún tema allá, ¿no? Y bueno, luego vienen las elecciones, ¿no? En Estados Unidos, en algunas cosas será positivo, ¿no? Como el tema transfronterizo y demás, pero no sabemos si eso baje mucho la tensión comercial entre Estados Unidos y China y nos pudiera afectar en todos estos proyectos que ya venían dándose, ¿no? Pero por el momento sigue siendo algo muy interesante y obviamente un gran detonador del movimiento inmobiliario como tal en el país. Mencionas el Bajío y cómo podemos entender un Bajío que no mantiene el dinamismo y por otra parte se hicieron varios hubs, ¿no? Por ejemplo, el aeronáutico que tú mencionabas, el automotriz, ni qué decirlo, pero ¿se ve venir alguna otra modificación o cómo están ubicando ustedes el proceso de recuperación en el Bajío? Finalmente es un mercado de 6 millones de metros cuadrados, ¿no? O sea, eh, es, eh, por ejemplo, Querétaro nada más, ¿no? Que es donde, digamos, se concentra o se concentró históricamente la mayoría de estos dos hubs. Pero de ahí cuando empiezas ya a moverte a Guanajuato, a San Luis y hasta San Luis Potosí, empieza a generarte un poco de sobreoferta, ¿no? Yo de verdad la entrecomillaría porque es cierto que hay... Eh, se planteó que vendría mucho más y después vino el efecto Trump y la renegociación del NAFTA y demás, ¿no? Entonces, yo sí creo que con todo esto que se está dando, y salvo que algo muy importante llegara a pasar, como ya pasó con el COVID, y que espero sea lo último importante que le pasa al mundo, negativo al menos, la tasa de recuperación en Querétaro viene bien. Efectivamente, nos preparamos de más para todo lo que podía venir, eso es un hecho, pero a la vez esos hubs que mencionas están listos y preparados para todo lo que puede venir. Y reitero, no nada más es estas dos industrias, hay tanto detrás de todos los productos que aún se siguen haciendo en China, de esos microcomponentes y demás que se están haciendo en México. Y entonces creo que esa es la parte que trata de captar un poco el Bajío, ¿no? Porque normalmente se estaba llevando a cabo más en franja fronteriza y hoy están empezando a bajar un poco más del tema electrónicos para no poner un poco, como se dice, todos los huevos en una canasta, ¿no? Y no ser solamente reconocidos por aeronáutica o automotriz. Tú que estás a cargo del área latinoamericana y retomando un poco lo que mencionas de lo que evalúan las corporaciones respecto a dónde van a ir a partir de pues que reinicie, ¿no? Se retome todo el tema de la actividad manufacturera a partir de lo que hemos hablado. ¿Qué ventajas competitivas se ven en México y qué pueden ustedes vislumbrar en una perspectiva inmediata? Yo creo que la primordial, pues obviamente es eh, la geográfica, ¿no? Siendo vecinos de la economía más grande, ¿no? Del mundo y de donde emanan la gran mayoría de estas empresas buscando, ¿no? Dónde empezar sus nuevos procesos de manufactura, pues tenemos esa primera ventaja. Y dos, la misma experiencia, ¿no? En México, a diferencia de muchos otros países, tenemos sale cada vez más de las universidades gente especializada en determinados rubros, ¿no? Nos ha tocado, cuando te hablaba de estas consultorías, muchas veces vienen y dicen, oye, yo sí quiero ir, me interesa México porque cada estado, como sabes, a veces presenta algún tema impositivo particular, ¿no? Donde dice, te perdono impuestos sobre nómina, o el ISR, o en esto algo lo que sea. Entonces, ese tipo de beneficios se dan. Pero lo más importante es que los mismos gobiernos ya tienen ese hub estudiantil, vamos a decir, donde van a salir nuevas generaciones que puedan dar servicio laboral, vamos a decirle, a todas estas firmas. Entonces, somos uno de los países más especializados en sacar nuevas generaciones, a apoyar a estas empresas. Y eso es de lo que más
buscan obviamente estas empresas y en donde más ventaja tenemos con el resto de los países, como se puede dar también por el otro lado en Centroamérica, no sé, Costa Rica y Guatemala, por ejemplo, donde se han hecho grandes especialistas tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Y hablando mucho de call centers y demás, donde se han convertido en los reyes, ¿no? En ese sentido, y entonces pues está muy claro que todas esas empresas pues, primero buscarán la experiencia que se ha dado históricamente ahí y a nosotros otro tipo de experiencia, ¿no? Pero creo que entre lo geográfico y la capacidad de sacar al mercado laboral profesionales muy especializados en cada una de estas ramas que están buscando entrar al país es lo que nos posiciona más importante. Ustedes también como organización han tratado de enmarcarse en una coyuntura que no es la primera, por cierto, ¿no? Digamos, toda la base y los cimientos de Newmark o NKF, como se le conocía hasta hace solo unos días, pues han vivido momentos disruptivos a lo largo de historias muy complicadas en el mundo, justo globales, que han cambiado muchos parámetros y pienso en los ataques a las Torres Gemelas, pero ¿qué les llevó a este cambio de marca y qué implicaciones tiene para México y la operación global? Como bien decías, ¿no? El tema eh, de las experiencias que hemos tenido como firma, ¿no? Y bien lo mencionabas, desde, ¿no? El trágico 11 de septiembre y demás, siempre nos han dado esta naturaleza para reinventarnos. Y el tema de estarnos reinventando todo el tiempo con la mejor gente, y miras hacia el futuro, pues es lo que ya viene en nuestro ADN, ¿no? Lo aprendimos tristemente, ¿no? A la mala, pero ya veníamos pensando en que el crecimiento, al ser la empresa con el crecimiento más rápido y grande de la industria en los últimos años, teníamos que dar un manotazo al escritorio y poder demostrar que tenemos nuestra propia fuerza, nuestra propia marca. Pasó con muchas otras firmas que de pronto, ¿no? Se hacía una unión entre una empresa en Estados Unidos con una en el Reino Unido, y como casi todas las del Reino Unido, como es también nuestro caso, desde 1800 ya están operando, ¿no? Entonces, y casi todas terminaron utilizando el nombre o siglas de la parte norteamericana, ¿no? Pues no es la excepción. Nosotros en Europa y Asia, ¿no? Con Knight Frank cubrimos prácticamente todo el territorio, y Knight Frank tiene este renombre histórico, ¿no? Entonces, pero normalmente está de aquel lado del planeta, cuando de este lado Newmark es el que ha dado realmente valor ¿no? a esa unión de las firmas. Entonces yo creo que por eso es que ya teníamos que poner nuestro nombre, ¿no? en la mesa, que además en términos de Latinoamérica nada más, era hasta un poco más fácil. Digo, parece chiste, pero finalmente es cierto que hasta para pronunciar de repente de hola, estás hablando a Newmark Knight Frank, ¿no? A muchos ¿no? Y decir Newmark, que es como además el mercado nos conocía no nada más en México, sino en Latinoamérica y en Norteamérica, se fue volviendo cada vez más importante. Entonces, bueno, pues con esto se nombra un grupo de mujeres que además junto con toda esta planeación de la nueva marca se buscó también, o se creó un nuevo proceso llamado IDEA, ¿no? De inclusión. Entonces, lo primero que se hizo fue buscar un equipo de mujeres maravillosamente experimentadas, pero que trajeran este aire fresco fuera de la industria, ¿no? Porque como que todas estas marcas ya venían siempre con el mismo tema de vengo de la industria y mi industria debe de pensar así. Nosotros tratamos, como somos, ¿no? Por naturaleza, de pensar un poco fuera de la caja y que la imagen fuera una marca,
¿no? La marca Newmark, que ya se conoce, pero ahora darle una identidad propia, en virtud de que venía muy aparejada la identidad de Knight Frank, ¿no? Anteriormente. Entonces, bueno, pues ese es un poco la historia. Fue un trabajo faraónico de nuestro equipo en Estados Unidos, pero la verdad, mujeres maravillosas hicieron un trabajo fenomenal y estamos, la verdad, muy contentos de haber podido demostrar, pues, si somos el cambio, si somos una empresa joven y si somos hiperactivos, yo le diría, pues el nombre también tenía que tener una imagen que fuera de la mano. Sobre todo en una industria tan tradicional, ¿no? En donde el top 5, pues sí, proviene de imágenes muy sólidas y bueno, que en términos financieros ahora respecto al valor de mercado, pues no son los mejores tiempos y por eso tal vez es que llama tanto la atención el salir en este momento con un mundo de rodillas por el tema del COVID, replanteándose hacia dónde van. Nuevamente, ¿no? Y si nos regresamos a nuestros orígenes hasta, ¿no? Los atentados de las Torres Gemelas, pareciera que cuando el mundo está impactado es cuando más se da nuestra creatividad y nuestras ganas de demostrar que lo bueno siempre está antes, ¿no? Y te reitero, ¿no? Esa hiperactividad que tenemos, que seguimos creciendo, sí es cierto, todas las empresas del giro han sido impactadas fuertemente, ¿no? en el costo de su acción y demás, pero finalmente hemos tenido, creo que la mayoría, pero hablando por Newmark, un rebote importante en donde pues, este trimestre Newmark estuvo en números en todas sus oficinas en muy buenos números y así parece que viene el siguiente trimestre. Entonces pues eso nos permite todavía más salir a decir nadie puede mentir, nos pusieron también de rodillas, pero afortunadamente con este tema de tecnología que ya veníamos avanzando tanto, pudimos darle la vuelta mucho más rápido y además somos una empresa, al ser más pequeña, también mucho más ágil, mucho más rápida para la toma de decisiones y demás. Entonces, bueno, efectivamente tienes mucha razón, ¿no? Nadie pensaría que en 2020 algo así pues pudiera ser prioridad, pero para nosotros efectivamente lo fue. Por tanto, y para finalizar, ¿cómo resumes en 3 palabras este 2020? Un reto que pasará.